Hola, gente buena, gente que me sigue, que me escribe. Yo los leo todo el tiempo y estoy pendiente de ustedes. Vamos a empezar. Que le caiga el guante. Que le caiga el guante a quien deba caerle. Yo soy Julio César Mancera y hoy quiero hablarles de un tema bien polémico. Y es el tema ideológico de la izquierda en general, en el mundo entero, de la izquierda en Colombia. Y es un tema polémico porque sé que hay gente a la que no les gusta que le critiquen eso que piensan, eso que siguen, pero yo quiero hacer una aclaración. Mi crítica va hacia los gobernantes, mi crítica va hacia los líderes sociales y políticos, especialmente hacia los líderes políticos. Mi crítica va hacia cierto tipo de instituciones y no hacia personas en particular que siguen tal o cual ideología. Pero sí me gustaría que de una u otra manera lo que yo opino le sirva a usted para que tome decisiones un poco más informadas. Ahora, esto desde lo político. Pero usted también puede analizar el tema del socialismo, el comunismo, desde lo social. Y en lo social hay que decir algo destacado, y es muy triste, y es que todos los pueblos que han sido gobernados por el socialismo, por el comunismo y por estos grupos de izquierda, han sido los pueblos más vergonzosamente miserables, pobres, paupérrimos. Han vivido en la más absoluta miseria cuando han sido gobernados por este sistema. Y lo que les han dejado después de que se han ido ha sido serios, gravísimos problemas sociales para poderse reconstruir. Y es que no se nos puede olvidar que todos estos proyectos políticos tienen un fin, un modelo, como lo dije al principio. Y dentro del modelo socialista, de izquierda, comunista, el que sea, porque toda esta amalgama de partidos y grupos políticos al final van tras de lo mismo, buscan el monopolio, el control total de todos los medios de producción. Y por medio de producción podemos entender, por ejemplo, los medios de comunicación. Ellos producen, toca controlarlos. El petróleo, hay que controlarlo. La agricultura, hay que controlarla. Entonces, si usted tiene una gallinita, esa gallinita no le pertenece a usted, le pertenece al Estado. Y el Estado al final, ¿quiénes son? Unos poquitos que gobiernan. Entonces, cuando criticamos a ese 1% de la sociedad, que es dueña de la riqueza del 99%, es decir, mientras un 99% de la población mundial vive en pobreza, un 1% es dueño de la riqueza mundial. Y de ese 1% hace parte los gobernantes de la izquierda, del comunismo y del socialismo. No son solamente los del capitalismo o los de la derecha o como lo quieran llamar. No nos llamemos a engaños. Entonces, ¿qué es lo que propone nuevo, social y políticamente hablando? Nada. Simplemente quieren llegar al poder, con una gran diferencia, y es que al llegar al poder se vuelven absolutistas normalmente. Y la historia lo ha dicho, no lo digo yo. Hay cientos de casos. Pero además, ellos llegan al poder a través de herramientas como el miedo, el odio y el desorden. Y siempre lo han hecho. En esas revoluciones rusas, que fueron varias, pero especialmente la bolchevique, el odio era hacia los zares, esos reyes rusos, que claro, eran corruptos y claro, tenían al pueblo empobrecido. Pero llegó el comunismo y después de Lenin gobernó Stalin, ¿y qué le dejaron al pueblo? Más desigualdad, más pobreza, más inequidad. Peor que la que se vivía en los tiempos de los zares. Lo mismo hizo Fidel Castro, lo mismo hizo Chávez, lo mismo hace Maduro, lo mismo hacen los que gobiernan y los que quieren gobernar. Aquí el odio es hacia lo que se llame Uribe, o hacia lo que se llame derecha, o hacia lo que se llamen las familias tradicionales. Pero resulta que cuando ellos llegan al poder, normalmente es un solo grupo y a veces una sola familia la que gobierna. Miren lo que pasa en Cuba. 70 años gobernando solamente los Castro. Cuando ellos se suban, entonces usted en Colombia no va a decir, ay, no me hablan de Venezuela, no, le van a hablar de aquí. Le van a hablar de este país, en donde puede suceder lo mismo o peor. Acuérdense que Venezuela era el país más rico de América Latina y hoy en día es el país más pobre al lado de Haití, el país con menos libertades y el país con más violencia. En un país en donde el gobierno ha armado a civiles en contra de civiles. Y aquí tratando de salir de una guerra para meternos en otra peor.
A algunos les interesa el tema teológico, a mí me interesa, además como creyente, a otros puede que no, pero fíjense que es importante. Y también usted puede analizar el socialismo y el comunismo desde el punto de vista teológico. Y desde el punto de vista teológico, el comunismo y el socialismo han sido históricamente enemigo de todos los credos y de todas las fes, de toda la fe que no sea una fe basada en los medios de producción social y políticos, ¿cierto? Partiendo de ahí, son enemigos de la fe, han perseguido a las diferentes iglesias. Hoy en día lo hace China, lo hizo la Unión Soviética, lo han hecho en Cuba. En Cuba habían cerrado varias iglesias. Si no es por la ida de Juan Pablo II, eso seguiría cerrado. Bueno, en fin, hable usted con un dirigente gremial de la izquierda. Yo hablo con muchos y a veces bromean diciendo que el todopoderoso Marx y el santísimo Lenin lo bendigan, burlándose un poco de la fe, pero porque realmente ellos no creen, la mayoría. Hay algunos que sí. Siempre he dicho, en todos los partidos políticos, en todos los grupos humanos, hay gente maravillosa y también hay gente absolutamente perdida, podrida, mala. Pero uno mira dentro de todas esas gamas de personas, pues finalmente qué es lo que más pesa. Y en la izquierda pesa obviamente el no permitir que la fe haga parte de la vida tradicional de los seres humanos. Claro, una cosa es un Estado laico, en donde la Iglesia no intervenga en decisiones políticas, y otra cosa es anular la Iglesia, cualquier tipo de fe, cualquier tipo de credo, y alejarla de los seres humanos. Si a usted le interesa lo teológico, seguramente va a tener en cuenta el punto de vista de las apariciones marianas y especialmente la aparición en Fátima, en donde la Virgen, hablándole a los pastores, les dijo que una de las cosas que va a suceder es que Rusia va a esparcir los errores del comunismo por el mundo entero. Y hoy en día, algunas de estas personas tan académicas que tanto saben de historia, tanto saben de política, de sociología y de las demás áreas del conocimiento, a veces desconocen la importancia de lo religioso y de lo teológico, que en muchos casos es histórico, otras veces quizás anecdótico, pero siempre muy certero. Y esta frase de los errores del comunismo esparcidos por el mundo, pues los vemos hoy en día. Fíjense cómo está ese pueblo de Cuba, cómo les toca escaparse, a veces en lanchas, en un mar embravecido, para poder tocar suelo norteamericano y poder ser libres. Fíjense los venezolanos, como parias esparcidos por Sudamérica y Centroamérica, porque su propio país, el país que era tan rico, hoy en día los persigue y pareciera que los odiara. Y no es el país, es ese gobierno socialista y comunista. Fíjense cómo toda esta gente a lo largo y ancho del mundo han generado desorden, odio de clases, odio entre las personas y miedo para poder gobernar. El bicho, ese del que no se puede hablar en ciertas redes, viene de allá, de un país comunista también. Y está esparcido y tiene esta sociedad vuelta patas arriba y a los medios vendiéndonos las mentiras de la nueva normalidad y bueno, todo ese tipo de cosas a las que nos quieren abocar para seguir teniendo miedo. Desde el punto de vista teológico, no se les olvide que además de la persecución, Rusia, en la época de la antigua Unión Soviética, persiguió y acabó con la vida de millones de personas, muchas de ellas por su credo. Hay quienes adoran la imagen del Che y la lucen, y alguna vez un conocido del Partido Comunista me insultó porque hablé mal del Che Guevara, y el Che Guevara era un hombre misógino, homofóbico, odiaba a los negros y por supuesto odiaba a la religión. Así que ellos también han ayudado a esparcir esos errores del comunismo que tienen que ver con todo, no con religión en particular. Pero para mí como creyente, cuando la Virgen lo dice, no solo lo creo, sino lo veo. Y resulta que hoy en día el nuevo orden mundial, ese al que nos quieren llevar, tiene sus raíces ahí, por debajo precisamente al comunismo y al socialismo y a este tipo de líderes.
Y parte de los errores del comunismo han sido esas muertes, esos millones de muertes. Parte de los errores que ha esparcido el comunismo ha sido ese bicho que hoy en día nos tiene en pandemia. Parte de esos errores esparcidos por el comunismo han sido el monopolio del poder en Venezuela, en donde han empobrecido y acabado con la libertad de las personas. Parte de esos errores del comunismo han sido las guerrillas en Colombia, en Perú y en otras partes del mundo. Especialmente en la América Latina hay mucho que ver en la África. El narcotráfico que no era de ninguna ideología, el narcotráfico que incluso se coló en la derecha, en el capitalismo, pero que hoy en día es amparado, acompañado y pareciera que protegido por líderes de la izquierda. El desorden, la violencia y la violencia contra los niños. Para terminar el tema teológico, que tiene mucho de largo y mucho de ancho, pero que pues digamos es para otro tipo de escenario y para otro video. Karl Marx, el mismo que antes de morir dijo: mi alma, otrora fiel a Dios, hoy, ahora, va directo al infierno. ¿Quién sabe por qué lo diría? Pero lo que sí sabemos es que existe un poema, El violinista, que les pido que lo busquen, léanlo, estudien, escudriñen, no me crean todo a mí. Pero ese poema fue catalogado por teólogos y filósofos como un poema satanista. Hay que ver.